Esto está ocurriendo, lo hablamos la semana pasada también, ¿no? A ver, esto pasa, tenemos que analizar por qué pasa, por qué la gente reacciona así. Evidentemente, estamos viviendo una situación difícil en el país. Veníamos pariendo una sociedad, y desde hace rato lo veníamos diciendo, que era ciertamente complicada. Había poco apego a la ley y a la norma, no había espejos donde mirarse, la gente entendía que la justicia no actuaba como debía actuar, que no había política de persecución criminal, que se cambiaban las leyes y que estas leyes eran en beneficio, dice la gente común, entre comillas, de los delincuentes y no de las personas comunes que intentan ir derecho por la vida. La policía no actúa, no está en el lugar, actúa la gente. Hubo muchos hechos esta semana. ¿Hasta dónde un ciudadano común puede avanzar? Porque tampoco podemos volver al lejano oeste, ni en la época de las cavernas, mucho menos, ¿no? Está con nosotros el doctor Maximiliano Iravidán. Maximiliano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hasta dónde la ley nos permite avanzar en este sentido cuando tenemos que defendernos o cuando tenemos que aprender a una persona? Bueno, creo que los dos casos que narrabas hace unos instantes, ocurridos en nuestra ciudad hace unos días, pueden servir como ejemplo de lo permitido y lo prohibido. En uno de los casos, delincuentes son reducidos por personas que ven cuando cometen el delito y luego son golpeados. Y en otro caso se produce una aprehensión, una detención por parte de ciudadanos y sin que medie una golpiza posterior, el delincuente es puesto a disposición de la policía o de la autoridad. Claro, después denunció que había sido golpeado, pero claro, esos golpes eran producto del forcejeo para tratar de retener a una persona de 20 años que se quería ir, obviamente no quería que lo retengan allí, ¿no? Está bien. Es buena también la aclaración porque es importante saber que la ley faculta a cualquier persona a detener, se llama aprehender, que es ni más ni menos que una privación de libertad, una detención, un arresto, a una persona que es sorprendida cometiendo un delito, es decir, que hay flagrancia. También puede ser inmediatamente después de cometido el delito. Es decir, cualquier ciudadano puede detener a alguien que comete un delito en el momento en que esto está sucediendo, no un delito pasado, un delito presente. Y por otra parte, para hacer esto que la ley le autoriza, el ciudadano que lo hace puede emplear la fuerza y violencia necesaria para ese cometido. Es decir, ya sea para interceptar y luego para retener hasta que sea puesto bajo disposición de la autoridad. Esto significa que a veces puede significar tener que empujar a alguien, tener que sujetarlo contra el piso, tener que inmovilizarle las manos. Es decir, todo lo que sea racionalmente necesario, repito, para detener a una persona y lograr ponerlo a disposición de la autoridad. Toda mortificación que suceda más allá de ese fin constituye un exceso y un delito. A ver, lo tenemos boca abajo, con las manos atadas, hasta allí podemos, con los pies atados para que no se muevan, sí. Pero vienen otras personas y empiezan a golpearlo cuando están en ese estado de indefensión, digamos, con manos y pies atados. Eso es un exceso. Eso, exactamente, porque puede haber violencia para la detención o para la sujeción. Quizás haya que, repito, empujar, una zancadilla, sujetar con presión en el piso, inmovilizar las manos, estoy poniendo ejemplos, siempre y cuando sean para lograr el cometido que la ley autoriza al ciudadano. Si ya hay por bronca, por la tensión del momento, por lo que sea, por maldad, por lo que sea, una golpiza, cualquier tipo de sufrimiento que se le genere que no tenga esa finalidad de la ley, estamos hablando ya de algo que es delictivo. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Vos estás en la justicia, sos fiscal, representás al Ministerio Público Fiscal, a la gente, a nosotros en definitiva, están para defendernos a nosotros. ¿Por qué crees que la gente reacciona de esta manera? ¿Porque está harta? ¿Porque entiende que la policía no actúa? ¿Porque la justicia no actúa? ¿Por qué? Sí, creo que es un cúmulo de factores y es comprensible, por supuesto que no lo justifico, pero creo que es comprensible en el sentido que uno puede entender por qué pasa. Hay una inseguridad evidente, hay altos índices de hechos de violencia urbana y tasas delictivas, sobre todo en las grandes ciudades. Hay un correlativo miedo de la ciudadanía ante estas situaciones y cuando a veces sucede en el momento
que se verifica directamente un hecho delictivo, esto a veces lleva a una reacción que genera mucha bronca. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando vamos por la calle y de repente vemos un motochorro que agarra a una mujer, que generalmente las mujeres son víctimas, y para sacarle la cartera forcejean, la tiran al piso. Sí. A cualquiera que ve esa escena le da mucha bronca. Sí, sí, totalmente. Y eso es natural y es entendible. Entonces, se da una situación social frente al delito, que esto puede ser genérico, y en los casos concretos, esa sensación de inseguridad, ese miedo, esa bronca ante la sensación de impunidad que hay también, hace que cuando alguien ve que a un prójimo le están haciendo algo que es víctima de una injusticia, genera una rebelión, una bronca que lleva a veces a cometer este tipo de delitos. Lo que pasa es que evidentemente son acciones peligrosas porque lo que mal denominada justicia por mano propia, porque no es justicia, sino que es venganza, es linchamiento, es una cuestión que no sabemos nunca ni cuál es el límite, ni quién es la persona que va a ser elegida para ser golpeada. Ahora es difícil saber cómo vas a reaccionar, Maxi. A mí me pasó, lo que vos describís me pasó en Villa Allende, una señora mayor, 70 años, salía de un local con su cartera, se iba a subir al auto, pasaron dos motochorros, porque el chorro en realidad no tiene verbo, es muy porteño, eso es motochoro, la tiró al piso, quedó con las rodillas rotas, un codo roto, gritando, y yo que pasaba en el auto, los empecé a perseguir. La primera reacción que tuve, empezar a perseguirlo. Doblaron una calle de tierra, ya empecé a saltar con el auto en la calle de tierra, hasta que a las 2 cuadras digo, ¿qué estoy haciendo? Pero hasta que te cae la ficha, la primera reacción de bronca que tenés, te puede llegar a hacer cometer cualquier cosa realmente, ¿no? Sí, por eso yo porque digo te cambia que la vida, ver una situación así te cambia la vida. es comprensible también cuando le ocurre a un ser querido de uno, a un familiar. Hace 2 años atrás, a mi madre, que es grande, en la calle, también para sacarle un monedero, la tiraron al piso, la quebraron, y cuando a uno le toca con un ser querido o lo ve con alguien directamente, genera evidentemente un impulso, una reacción. Y si está ahí, la patada voladora va a la cabeza, obviamente. Claro, lo que pasa es que también debemos saber que las leyes tienen un sentido y que la existencia de una justicia civilizada tiene que ver. ¿Y vos crees que la justicia está a la altura de las circunstancias? Sentado allí donde estás vos hace poco tiempo, estuvo Eduardo Omar Capdevila, que fue ministro de Seguridad y de Gobierno de la provincia de Córdoba hace ya unos cuantos años. A él tuvo un asalto tremendo también, ¿no? Toda la noche dentro de la casa, gatillándole, diciendo que iban a violar a la hija. Y dijo, a mí me cambió la vida, nunca más dormí tranquilo, y de esto ya pasaron 6 años. Los jueces cuando fallan tienen que saber que a la persona que le pasó eso le cambiaron la vida, le cantaron la vida, le arruinaron la vida. ¿Vos crees que los jueces se aferran simplemente a la fría letra de la ley o tienen en cuenta eso? Bueno, los jueces tienen que aplicar la letra de la ley, tienen que aferrarse a la ley. Porque después con el 2x1, el 3+4, el 2x1 salen a los 3 años. Por ¿no? eso, hay que deslindar. Los jueces tienen que aplicar la ley y a la ley la hacen los legisladores. Es decir, que hay un ámbito del cual los jueces no pueden salirse, que es el ámbito de la ley. Ahora, aún dentro de ese ámbito, particularmente yo soy crítico de muchos criterios judiciales que hay actualmente, sobre todo en orden a la excarcelación y a la no realización del juicio a personas que cometen cierta clase de delitos, como son, por ejemplo, muchos relacionados con la violencia urbana. Concretamente, si vamos al caso que estamos hablando, de los motochoros, como hay que decirlo en Córdoba, de los motochoros, particularmente yo, sin que signifique que sea el dueño obviamente de la verdad, particularmente yo soy muy crítico, como muchos fiscales lo somos, de los criterios que se aplican, que los consideramos bastante benignos. ¿En orden a qué? Primero, a las excarcelaciones. Es difícil detectar y detener a un delincuente de estas características por la metodología delictiva. Sabemos que en una moto alguien es muy escurridizo, se puede subir una vereda, ir en contramano, etc. Las pocas veces que se logra detener a una persona que comete este tipo de delitos, es muy frecuente que sea excarcelado a las pocas horas, a los pocos días. Esto va unido con otra distorsión del sistema, que es la siguiente. Generalmente, por distintos problemas, en parte por la congestión de la cantidad de causas que hay, se le da prioridad al juzgamiento de las causas en las que hay un detenido.
las que se llaman causas con preso. Así es. Esto hace que las causas sin preso, en las que no hay detenidos, en las que el acusado fue excarcelado, Vayan al cajón. sí, queden de lado, o tengan atrasos, o nunca se le haga el juicio, y muchas de esas causas prescriben. Entonces se produce un fenómeno de impunidad. Digo, esto no es por una cuestión de maldad de los jueces. Hay cuestiones de índole legal, es un tema amplio y complejo. Hay cuestiones de índole legal, pero también hay cuestión de criterios jurídicos y de incapacidad del sistema para dar una Problema respuesta a operativo todos del los sistema, casos que claro. hay. Entonces, el problema está que si hay criterios muy amplios de excarcelación, las pocas veces que se logra detener a una de estas personas, queda en libertad. No sería tan grave ese El que problema. en la libertad del juicio a lo mejor no Claro, sé si no sustancia sería tan grave el nunca. problema si al Claro. poco tiempo tiene un juicio y es condenado. Pero puede ocurrir y que cumple no. su pena. Pero es muy posible que por ser una causa con preso, eso no ocurra y no llegue el juicio, no llegue la sentencia y eso es impunidad. Gracias, Maximiliano, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. www.lasemanatv.com.ar. Esa es nuestra página web. Usted ya puede ingresar a la página. Ya está cargado este programa, todas las notas. Puede ver las de otros programas también, las columnas de opinión, etcétera, etcétera. Ha sido un gusto como siempre. Chao. House Mobile. Soluciones